Libres, dignas y humanas. Libres, dignos y humanos. Somos Rosario Castellanos. Tema a presentar: la prescripción de acciones laborales frente a la omisión del aviso de rescisión. Análisis desde el control de convencionalidad y los principios pro persona, acceso a la justicia y seguridad jurídica. Buenos días, compañeros. Somos Irina, Mariana, Neri, Viais y su servidora Xochitl. Y en esta presentación analizaremos un tema de relevancia constitucional y laboral: la prescripción de las acciones laborales cuando el empleador omite entregar el aviso de rescisión previsto en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Nuestro análisis integra los principios constitucionales de pro persona, acceso a la justicia, seguridad jurídica, así como el control de convencionalidad derivado del artículo 1 constitucional. Nuestro punto de partida es que la Constitución mexicana, en su artículo 123, junto con los artículos 1, 14, 16 y 17, obligan al Estado a garantizar relaciones laborales con respecto al debido proceso y a la seguridad jurídica. Dentro de este marco, el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo establece un plazo de 30 días para que la persona trabajadora demande un despido injustificado. Sin embargo, este plazo genera conflictos cuando el patrón incumple su deber de entregar el aviso de rescisión. Para ilustrar este problema, retomamos el caso de María, trabajadora despedida verbalmente por Botanas del Sol S.A.D.C.B., sin recibir el aviso escrito que la ley exige. Esto provoca incertidumbre respecto a la fecha exacta del despido, a las causas invocadas y al inicio del cómputo del plazo de prescripción. El aviso de rescisión y su relevancia jurídica. En el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece que el aviso debe contener la fecha de la rescisión, los hechos que la motivan y la causa legal invocada. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la omisión del aviso escrito equivale a un despido injustificado. Este aviso no es un formalismo, su función jurídica es garantizar certeza respecto al impacto impugnable, transparencia en los motivos del patrón, el debido proceso y la claridad sobre el inicio de los plazos procesales. En el caso de María, al no recibir el aviso, quedó en total incertidumbre jurídica. El artículo 518 prevé que la acción por despido prescribe en 30 días a partir del día siguiente a la separación, pero este esquema supone que la persona trabajadora tiene plena certeza de la fecha del despido. Cuando no existe este aviso de rescisión, surge la interrogante: ¿debe iniciar el plazo aun cuando el trabajador desconoce formalmente el acto? La postura regida sostiene que la separación material es suficiente. Sin embargo, esta interpretación beneficia al patrón incumplido y perjudica al trabajador, contrario a la naturaleza protectora del derecho del trabajo. Principio pro persona. El artículo 1 constitucional ordena interpretar las normas de la manera más favorable a la persona, especialmente en materia laboral, donde existe una relación estructural de desigualdad. Aplicar este principio implica que el plazo de prescripción no debe iniciar si el trabajador carece de certeza jurídica, sobre todo cuando esa incertidumbre deriva del incumplimiento patronal. El artículo 17 constitucional garantiza el acceso pleno y efectivo a la justicia. Para ejercer este derecho, la persona necesita conocer con precisión el acto que impugnará, sus motivos y el momento en que ocurrió. Sin aviso escrito, no se conoce con exactitud la fecha de despido, no se saben las causas alegadas y se corre el riesgo de que prescriba una acción que la persona podía ejercer de forma informada. Esto vulnera el debido proceso en el artículo 14, la fundamentación y motivación del artículo 16 y el acceso a la justicia del artículo 17.
Y la seguridad jurídica implica que todas las personas conozcan con claridad el acto y la manera en que afecta sus derechos y la forma de defenderse, ya que el aviso de rescisión es el mecanismo diseñado por la ley para proporcionar esa certeza. Y si el jefe o el patrón no cumple con esta obligación, la trabajadora quedará en estado de indefensión, ya que esto permite que el plazo prescriba sin aviso y se contradice directamente con el contenido constitucional. El artículo 1 constitucional obliga a las autoridades a interpretar las normas internas conforme a los tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Estos instrumentos reconocen que el derecho a un recurso efectivo y la tutela judicial, la prohibición de cargas procesales desproporcionadas y la obligación de evitar formalismos que afecten a la parte más débil. Con base en este control de convencionalidad, el plazo del artículo 518 debe suspenderse o ajustarse cuando la incertidumbre proviene de la omisión del empleador. La Suprema Corte reconoce el principio jurídico según el cual nadie puede beneficiarse de su propio incumplimiento. Si la ley exige un aviso escrito y el patrón no lo entrega, no puede invocar esa omisión para provocar la prescripción de la acción laboral. Ello sería legitimar prácticas contrarias a los derechos laborales. En el caso de María, fue despedida verbalmente, no recibió aviso escrito, no tuvo claridad sobre su situación laboral y de manera razonable creyó en el plazo que no había iniciado. La pérdida de su derecho derivó únicamente de la omisión del patrón, lo cual resulta incompatible con la Constitución, los principios pro persona, el control de convencionalidad y la naturaleza protectora del derecho laboral. Por ello, en este caso la prescripción no debió correr, o al menos debió computarse hasta que existiera certeza jurídica. Esto concluye que la omisión del aviso de rescisión debe suspender o modificar el plazo de prescripción del artículo 518, pues la falta es exclusiva del patrón y no debe perjudicar al trabajador. Los derechos laborales deben interpretarse con base en un principio pro persona y siempre a favor de la protección más amplia del individuo. Sin aviso escrito, no hay debido proceso ni certeza, por lo que el plazo de prescripción no puede iniciar válidamente. Permitir la prescripción en estas condiciones hace ilusorio el acceso a la justicia y viola obligaciones convencionales del Estado. Y bueno, y en conclusión, cuando no existe algún aviso de la rescisión, el plazo de prescripción no debe seguirse, pues por ello vulnera los derechos fundamentales y favorece al patrón incumplido. Agradecemos su atención y esperamos que este análisis haya sido de utilidad para comprender la importancia del aviso de rescisión en la protección de los derechos laborales. Gracias.